Hola a todos, bienvenidos a la presentación del módulo de redes locales para el curso 2020-2021 en el IES Belén. En esta presentación os voy a intentar describir o dar toda la información que necesitáis para conocer cómo se va a desarrollar este módulo a lo largo de este curso 2020-2021. En primer lugar, mi nombre es Manuel Montoro, que voy a ser profesor de redes tanto en el primero B como voy a desdoblar a Isa, que va a ser la que va a impartir esto en primero A, ¿vale? O sea que voy a estar con los dos grupos. Y bueno, pues en primer lugar aquí tenéis el índice, que es un poco una descripción o una lista de los contenidos que vamos a tener, ¿no? Vamos a ver los objetivos, que es lo que se intenta que se aprenda en este módulo o que sepáis hacer en este módulo. Ya sabéis que en FP los módulos lo que intentan es formar a los alumnos para que alcancen lo que se llaman las unidades de competencia o unas competencias profesionales, que es que sean capaces de realizar unas tareas profesionales, ¿no? En este caso vamos a ver qué objetivos o para qué se va a preparar con este módulo. Después vamos a ver los contenidos, que son las distintas unidades que tienen y un poco una pequeña descripción de cada una. La temporalización, que es un poco en qué espacio de tiempo se va a dar cada unidad, ¿vale? O cómo se van a repartir a lo largo de los 3 trimestres de los que corta el curso. Es aproximada, pues bueno, porque primero que no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar la materia hasta que se da, y segundo lugar porque este curso, pues como sabéis, tiene unas características un poquito especiales y bueno, pues a ver cómo se presta y al ritmo que podemos avanzar. Después la metodología, que es cómo vamos a dar las clases o qué mecánica vamos a seguir para las clases. Los instrumentos de evaluación, que es qué cosas utilizamos los profesores para poneros o para evaluar o para poneros calificaciones. Y por último, los criterios de calificación, que son la forma en que se calculan las notas que van al boletín, ¿vale? Los materiales necesarios, bueno, pues sería un poco para saber si, sobre todo en el caso de la enseñanza desde casa, de la enseñanza online, qué es lo que se va a necesitar. Bueno, pues los objetivos, tal y como vienen en el decreto ley, la ley que regula esto, son estos dos, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Y dice instalar, configurar y verificar los elementos de una red local según procedimientos establecidos. Eso es uno. Y el segundo es monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. ¿Vale? Yo no sé si vosotros habréis comprendido bien qué es lo que se os está pidiendo aquí. Entonces yo en principio pues parece un lenguaje un poco espeso. Pues la idea es comentarlo de otra manera, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que se quiere decir? Pues el primer objetivo es saber cómo montar una red local. ¿Vale? Eso es dicho en lenguaje llano o en cristiano, como pongo aquí. O sea, hay que saber montar una red local, una red mediana pequeña. Recordad siempre que estamos hablando que este es un ciclo de grado medio. Entonces vosotros pues no se espera que diseñéis grandes redes, ni redes que interconecten empresas entre ellas, ni una nueva internet, sino redes locales, una red de una empresa, una red de un centro pequeño o de una asociación o algo así, ¿no? Nada de una red de que cubran varias ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, para montar una red local, pues hay que saber los distintos elementos que se tienen, ¿vale? O que se necesitan, tanto hardware, que es pues las cosas físicas, equipos de red, aparatos en definitiva, y cableado en el caso de que se necesite cableado, ¿no? Muchas veces, muchas redes van cableadas, aunque a vosotros os sorprenda, ya que estáis muy acostumbrados a las redes móviles y al wifi, ¿no? Pero las redes pues normalmente trabajan con mucho cable y los cables pues hay que conocerlos. Y asimismo también hay que conocer el software porque con los equipos y los cables, pues eso es la base y sin ellos la red no funciona, pero para que funcione también es necesario una serie de software que son pues programas y configuraciones
que es necesario saber, saber instalar en algunos casos, utilizar en otros casos y configurar en un tercer caso. ¿Vale? Entonces, pues tanto los sistemas operativos como con las configuraciones, los direccionamientos, la instalación de cosas, etcétera. Entonces todo esto es necesario conocerlo. Y por último también es necesario, y esta es la tercera parte, quizás es la más importante aunque no lo parezca, es cómo combinarlo. Es decir, vale, muy bien, tenemos equipos por un lado, tenemos cables y tenemos software, pero todo esto suelto no sirve para nada. Hay que saber combinarlo de forma de que se forme una red que realmente funcione. ¿Vale? Entonces, para ello pues hay que conocer los equipos, para qué sirven, hay que conocer los cables y cómo se usan, y hay que conocer qué cosas hay que instalar y cómo se configura. Si cualquiera de estas tres cosas no se hacen o no se hacen bien, pues o la red no va o irá mal. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta muchas veces las restricciones que podamos tener para hacer una red. Por ejemplo, nos pueden decir que hagamos una red local para un centro, pero que tenemos un presupuesto limitado. Pues, entonces nos tenemos que ceñir a ese presupuesto, y si hay que elegir entre varios equipos que dan unas prestaciones, unas mejores, otras peores, pero uno es bastante más caro que otro, pues en algunos casos nos tendremos que conformar con el más barato, que alcance el mínimo que se nos requiere. ¿Vale? En otros casos pues tenemos un presupuesto más abierto o más grande y podemos optar por utilizar aparatos más caros. También las restricciones de espacio, pues si tenemos un edificio con muchos recovecos, muchos pasillos, muchas paredes, pues los cables se tirarán de una manera. Si ya dispone de instalaciones de cable, tubería y tal, pues donde puede circular los cables, pues mejor. Si no, hay que tirarlos por la pared, cogiéndolo con clavos, etcétera. O sea, todas estas cosas pues hay que conocerlas. Y también la infraestructura ya presente, es decir, pues si la empresa ya dispone de algunos equipos y cableados y que nos dicen que hay que reutilizarlos, ¿vale? Y también las prestaciones que se desean, y muchas veces estas cosas que estoy comentando chocan unas con otras. Hay veces que se pide unas prestaciones bastante potentes, pero después a la hora del presupuesto pues son bastante ajustados. Entonces pues bueno, nosotros tenemos ahí que hacer el papel de negociador con el cliente y llevarlo al terreno de lo posible, ¿no? Lo que se puede hacer con el presupuesto que se tiene. Entonces, en definitiva, todo esto es montar una red local, ¿vale? Una red pequeña, para que lo entendamos. Y el segundo objetivo que tenemos es administrarla. Esto es digamos, la segunda parte de la película. La primera es montarlo, pero una vez montado no es que se deja y ya está, ¿eh? Se pone la red y ya se va uno y se acabó. Sino hay que saber administrarlo. Pues normalmente pues, hay muchas tareas de administración que se deben de hacer. Añadir equipos, quitar equipos, sustituirlos, solucionar problemas de cable, solucionar problemas de equipo. Un equipo no se conecta, la impresora se puede imprimir desde unos equipos sí o de otros no, etcétera. Todo este tipo de cosas pues los tenemos que saber, por lo menos diagnosticar, es decir, ver dónde está el problema, porque muchas veces la información que tenemos es muy pequeña. No puedo imprimir, vale, pues entonces nosotros tenemos que tirar del hilo hasta llegar al ovillo y después ofrecer soluciones a ser posible con un coste pues que se pueda abordar. Si la solución son varios millones de euros, pues probablemente no sea solución. ¿Vale? Entonces los contenidos, que es lo que vamos a dar en clase, pues se ha dividido en 6 unidades, ¿de acuerdo? La primera son conceptos generales, que vamos a hablar, pues qué son las redes, qué tipo de redes hay, y el vocabulario que vamos a usar a la hora en el resto de las unidades, que es un enlace, que es un equipo, que es un terminal, la velocidad de transmisión, los errores, etcétera, ¿vale? Vamos a meter los conceptos básicos y el vocabulario, aunque es un tema bastante importante, porque si los conceptos básicos generales no se cogen bien, pues después puede costar bastante ver el resto, ¿eh? Después vamos a ver la unidad 2, que es la capa física, que vamos a hablar de la transmisión de datos. O sea, esto es la capa física, como el nombre parece indicar, es lo más básico. Es
donde es lo que es cable, hardware y señales eléctricas. Entonces vamos a ver, siempre sin entrar en profundidades, pero por lo menos que conozcamos qué tecnologías existen, qué tipo de cable hay, qué conectores hay, cómo se conectan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí aprenderemos también a realizar algunos tipos de cables y de conexiones. Bien, la unidad 3, que es la capa de enlace, aquí ya empieza un poco a trabajar un poco el software. Aquí vemos cómo funcionan las comunicaciones entre dos ordenadores y cómo funciona la más utilizada y cómo se configurarían. Después la unidad 4, que es la capa de red, vamos a ver las funciones que tiene esta capa, cómo funciona. El protocolo IP, que os sonará a muchos de internet, que usa TCP/IP, pues cómo funciona básicamente este protocolo, y esta parte que es la de dar las direcciones IP y cómo pues manejarlas, ¿vale? Hacer operaciones con ellas, crear una red, partir redes, etcétera, etcétera. Después la unidad 5 de la capa de transporte es que lo que se monta sobre IP, que son los protocolos que permiten transmitir volúmenes grandes de datos. Vamos a ver los que hay, qué es lo que hacen y para qué se usan. Y por último la capa de aplicación, que vemos ya aplicaciones de la red y sus protocolos. Pues vemos aquí por ejemplo el HTTP, que es el que se usa para transmitir páginas web, SSH, que es para hacer terminales, el DNS, que es para los nombres, etcétera, ¿vale? Entonces la estructura que tienen los temas va de complejidad mínima a máxima, es decir, cada tema va utilizando lo que se ha visto en el tema anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto es importante seguir el curso bien, porque en el caso de que alguien se atasque en el tema 3 le costaría aprender el 4 y ya no digamos del 5 y del 6. Bien, la temporización o cuándo vamos a dar qué, pues lo que se espera, ¿vale? Ya os digo que esto es el plan que hay trazado, veremos si lo podemos realizar tal y como está aquí. En el primer trimestre serán las 3 primeras unidades, en el trimestre 2, perdón, la unidad 4, que es un trimestre, coinciden dos cosas, hay una unidad porque coinciden dos cosas, es un trimestre corto, porque acaba a mitad de marzo más o menos, y la unidad 4 es una unidad de las más densas del temario, ¿vale? Entonces pues ahí solamente vamos a dar esa unidad, y en el tercer trimestre vamos a dar las unidades 5 y 6. Entonces la metodología que vamos a seguir es la siguiente, ¿vale? Nosotros primero la modalidad, que es la forma en que vamos a dar la clase, pues tenemos 3 escenarios, ¿vale? O tres posibilidades, vamos a llamarla así. Primera posibilidad es la tradicional, que es hacer la clase totalmente presencial. La otra posibilidad es la de semipresencial sincrónica, que es por una parte semipresencial, es decir, no está todo el mundo todo el tiempo en la clase, sino que hay gente que está en la clase, en el centro, y hay gente que no está en la clase, que está en su casa, ¿vale? Eso es lo de semipresencial. Y lo de sincrónica viene porque todo el mundo trabaja al mismo tiempo, tanto los que están en el centro como los que están en su casa. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues sí, pues por medios telemáticos, los que están en casa están conectados y al resto de participantes de la clase, que seremos los profes y los compañeros que estén en el centro, y estaremos todos conectados, uno en el centro y otro a través de internet por herramientas telemáticas, y se dan las clases al mismo tiempo para todos, tanto para los que están en el centro como para los que están en casa, ¿vale? Y por último, otra modalidad es la que podría ocurrir en el caso de que la cosa vaya peor y se decreten nuevos confinamientos, o bien que se confine la clase, porque puede ocurrir que se confine la clase pues porque alguien dé positivo y nos tengamos que ir de cuarentena todos 15 días, pues entonces, o la otra modalidad es totalmente online, ¿vale?
En principio, vamos a empezar el curso por la segunda, por la semipresencial sincrónica, que es lo que se os explicó el día de la presentación. Y vamos a estar en esa modalidad indefinidamente, o sea, no hay plazo. Si la situación mejora que tiene que mejorar mucho, en mi opinión, pues podríamos volver a la forma presencial, es decir, todo el mundo trabaja desde el instituto, todos los días, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, puede ocurrir que, pues, eso, nos confinemos o que la clase se tenga que poner en cuarentena y entonces pasaríamos a modalidad online, ¿vale? Y pues si es una cuarentena, en cuanto volvamos de la online, pues se pasaría me imagino que a la semipresencial sincrónica otra vez. Pero bueno, esto un poco hay que ir viéndolo en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias, ¿vale? Pero bueno, que en principio la forma de trabajar va a ser más o menos la misma, ¿eh? Lo único que varía son los medios que se utilizan. En algunos casos hay que utilizar videoconferencia, en otros no, etcétera. Una cosa muy importante es que en todos los casos se sigue el mismo horario de clase, es decir, nosotros tenemos 7 horas a la semana en cada grupo, ¿no? Pues lo que vamos a estar trabajando en redes, todos juntos, son 7 horas, ¿vale? No se puede hacer como ha ocurrido en el confinamiento, de que se pone una tarea, por ejemplo, el lunes para que se entregue a lo largo de la semana. O si algún alumno tiene una duda, pues la pregunta en el momento que sea y el profesor la responde pues en el horario que quiere. No, aquí estamos como si estuviéramos en clase. No podemos estar todos físicamente en clase, pero es como si estuviéramos en clase. Entonces venimos a clase, en clase se trabaja, en clase se pregunta y en clase se entregan las tareas. ¿De acuerdo? Y se hacen las explicaciones. Entonces, ese es el horario que tenemos, solamente ese. ¿Vale? Esto tiene que quedar perfectamente claro. O sea, eso significa por un lado que vosotros en principio no se os debe de obligar, a no ser que haya un acuerdo, a que hagáis trabajo fuera de las horas de clase. Y por otro lado, tampoco nos podéis exigir o pedir a nosotros los profesores que hagamos cosas fuera de la hora de clase. Es decir, no os podéis preguntar un sábado por la tarde una duda que tengáis para un ejercicio. ¿Vale? Pues si tenéis una duda un sábado por la tarde, pues hay que esperar a la hora de clase. Si es el martes, pues es el martes. Bien, después los alumnos que inicialmente, esto puede variar ya, pues dependiendo de cómo funcione, porque esto no lo hemos probado y nosotros creemos que va a funcionar, pero puede que no, y puede que cambiemos la forma, pero en principio la forma va a ser la siguiente. Los alumnos que están en clase, ¿vale? Ahí no hay nada mucho que hacer, cada uno usa su ordenador, pero los alumnos que estén en casa, ¿vale? Se van a conectar a una sala de videoconferencias que se va a especificar al comienzo de la clase, que puede que sea la misma para todos los días o puede que no, depende un poco del sistema que estemos usando de videoconferencias. Entonces, cuando estéis en casa, lo que tenéis que hacer es, sí o sí, cuando comience la clase de redes, os tenéis que conectar a la sala de videoconferencia de redes y permanecer conectados hasta que termine la clase. Si la clase dura 2 horas, tenéis que estar conectados las 2 horas. 3, ¿vale? Pues no, porque las clases son de 2 o de 3 horas. ¿De acuerdo? Excepto en algún día, que no creo que son los lunes, que en primero B la clase está dividida por el recreo. Entonces, bueno, pues ahí esa media hora de recreo se puede desconectar, ¿vale? Pero solamente ese tiempo, ¿vale? Si yo primero voy a pasar lista por la videoconferencia, el que no responda tiene falta, como si estuviera en clase, exactamente igual, ¿vale? Y esto es importante, si yo detecto por cualquier forma de que un alumno debería estar conectado a la videoconferencia y no está, por ejemplo, yo le pregunto, hablo con él y el que sea no responde, pues porque no está, porque realmente no está, tiene la sesión abierta pero no está allí, pues también se le puede poner falta, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Así que este tipo de cosas hay que controlarlas.
Después, en la videoconferencia, inicialmente vamos a trabajar solamente en modo conferencia, o sea, no vamos a utilizar el vídeo, solamente vamos a utilizar el sonido. Sería como una conferencia de las clásicas de WhatsApp, ¿vale? O de, si alguna vez la habéis utilizado, llamada a 3 o a más, pues una cosa así. Excepto en caso de que el profesor, en este caso yo, o Isa o María, pues lo requiramos. Oye, conecta la cámara que te quiero ver, ¿vale? Pues se conecta el tiempo que sea necesario y después se desconecta. Pero en principio vamos a tener la cámara desconectada porque no es necesario, ¿vale? También será obligatorio, y esto sí es para todos, que hay que conectarse en la Moodle del centro, la Moodle que tenemos en el ciclo. Todos tenéis que estar conectados a la Moodle nada más entrar a la clase, ¿vale? O sea, los que estéis aquí en el centro, nada más llegar, os sentáis, encendéis el ordenador, si no está encendido, entráis a la Moodle y os logueáis y entráis al curso de redes. Aunque no hagáis nada más en toda la mañana con el curso de redes, pero tenéis que estar conectados, ¿vale? De todas maneras lo vais a necesitar porque siempre es imposible que en una clase no se trabaje con la Moodle. Eso vale para todos, desde casa y desde el centro. Los del centro solo se conectan a la Moodle y los que estéis en casa os tenéis que conectar a la Moodle y a la videoconferencia. Es más, lo diría en el orden contrario, a la videoconferencia y a la Moodle, ¿vale? O sea, pero tenéis que estar conectados a las dos. Yo me conectaré también a la videoconferencia desde la clase y ya pues a través del audio o en la misma o poniendo tareas en la Moodle ya veremos cómo lo hacemos, eso ya lo iremos trabajando, pero bueno, pues se irán proponiendo las actividades, las explicaciones, lo que se vaya a ir haciendo durante la sesión, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro. De todas maneras, bueno, pues enseguida se irá, en cuanto se empiece a rodar, pues lo tendremos fácil, ¿vale? Las actividades tienen un plazo concreto de realización y entrega, y ese plazo hay que respetarlo escrupulosamente. Es decir, yo llego a las 10 y cuarto, empieza la clase, se explica, se habla tal, y se pone una tarea y se dice la tarea está abierta hasta las 11 y cuarto. Y la tarea está abierta hasta las 11 y cuarto. Hasta las 11 y cuarto se puede entregar. Cuando llega a las 11 y cuarto, o pase de las 11 y cuarto, ya no se puede entregar. Y no hay ningún tipo de excusa para decir, es que yo no, yo nada. O sea, no, si no está entregada, no está entregada. Ni se abre, ni se abre, ni me la podéis enviar por correo, ni me la podéis enviar por nada, ¿vale? A no ser que tengáis una causa justificada. Vamos, de hecho, me la tienen que justificar vuestros padres, ¿vale? Tiene que ser un problema técnico gordo, pues, pero no que el ordenador lo he borrado, ¿no? Lo estaba haciendo y se me ha borrado. Y está borrado. ¿Vale? Un problema técnico es que haya una avería en el operador y os deje incomunicado o algo por el estilo. Si no, nada. Bueno, pues vamos a pasar a los instrumentos de evaluación, ¿vale? Que traducido al español normal y corriente significa qué cosas nos fijamos los profesores para poneros la nota o para saber cómo estáis evolucionando, si vais mejor o peor, si estáis aprendiendo o no estáis aprendiendo, ¿vale? Estos son lo que se llaman los instrumentos de evaluación. Nosotros utilizamos dos, ¿vale? Dos. Uno son las prácticas, que las prácticas son tareas que se proponen pues casi diariamente, ¿vale? Casi todos los días vamos a tener alguna práctica. Pues es posible que algún día no, porque sea un día que haya más explicaciones, pero lo habitual es que haya una práctica al menos cada día, ¿de acuerdo? Entonces, pues se pone la práctica, se da un plazo, se hace y se entrega. Muchas veces las prácticas consisten en hacer un pequeño test online, otras veces consiste en hacer un documento y entregarlo, otras veces consiste en hacer una tarea y enviar la foto, en fin, eso ya dependerá un poco de la práctica, eso ya se comentará en el momento de que se plantee. Las prácticas tienen varios niveles, ¿vale? Y esto siempre lo veréis cuando se pone la práctica en la Moodle. Veréis que aparece práctica 4, N1, N2 o N3. Ese N
y el numerito es nivel, que hay niveles 1, 2 y 3. Lo del nivel es la puntuación o la importancia que tiene esa práctica, ¿vale? Y eso se refleja en la nota de la práctica. O sea, una práctica de nivel 2 cuenta a la hora de hacer la nota, la calificación del trimestre y del curso, cuenta el doble que una de nivel 1. Y una de nivel 3 vale el triple que una de nivel 1. ¿De acuerdo? O sea que una práctica de nivel 3 es muy importante y una de nivel 1 pues es menos importante. Todas cuentan, pero las que más cuentan son las más importantes. ¿Vale? Y las que más quitan. Las que más quitan si no salen bien. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenéis que tener claro. Y se os dice por adelantado. O sea, antes de cuando se propone la práctica se dice, ojo que esta práctica es de nivel tal. Y vosotros ya pues la hacéis. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y después están los exámenes. Que los exámenes se pueden hacer en varias, en una sola parte o varias partes. Y normalmente pues suele haber una parte de tipo test teórica y después ahí puede haber varias partes más prácticas, ¿vale? Que consiste, pues son parecidas a las prácticas que veíamos aquí, pero en formato examen, es decir, pues con vigilancia, sin poder mirar la documentación, sin poder conectarse a internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues si un examen tiene varias partes, pues ya se os dirá cuando se proponga el examen, pues qué porcentaje contribuye del examen cada parte. Por ejemplo, imaginaros el caso de que se pone el examen de final del primer trimestre, es un test y una práctica sobre cable. Y se os dice, pues vale cada uno el 50%. ¿Eso qué significa? Eso significa que la nota del examen estará formada por la mitad de la nota del test y la mitad de la parte práctica. Se suman las dos mitades y esa va a ser la nota del examen, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, los exámenes se hacen al final de cada trimestre. O sea, una prueba se hace trimestralmente y se incluirán todos los contenidos que se han impartido en el curso hasta ese momento. Es decir, al final del primer trimestre se hace un examen y obviamente entran los contenidos del primer trimestre, no pueden entrar otros. Cuando se hace el examen del segundo trimestre, entran los contenidos del primero y del segundo. Y el examen del tercer trimestre incluye los contenidos del primero, del segundo y del tercero. ¿De acuerdo? Y aquí viene la parte de los criterios de calificación, que es, vale, cómo estas cosas es la que se hace, ¿no? Las prácticas y los exámenes, vale, y se corrige y se pone una nota, bien. Y ahora los criterios de calificación lo que nos dicen es cómo se combinan estas distintas calificaciones de los exámenes y de las prácticas para hacer la nota del curso, ¿vale? Entonces, pues ¿cómo se hace? Pues muy fácil. Bueno, muy fácil, relativamente fácil. Cada trimestre, o sea, cuando llega el momento, pues en Navidades, en Semana Santa y en mayo, que es cuando termináis el tercer trimestre, pues se calculan dos notas. Una calificación de las prácticas, ¿vale? Que es una media un poco rara, que ahora la veremos, y la calificación de examen, que es el examen que se ha hecho al final del trimestre, pues la nota que se ha obtenido. Combinando las partes, si las hubiera, pues se saca una nota del examen. Y todas estas dos son notas de 0 a 10. ¿Vale? Las clásicas que vosotros conocéis. Y ahora, ¿cómo se calcula la calificación del trimestre? Pues la calificación del trimestre es la mitad de la nota de las prácticas más la mitad de la nota del examen. Por ejemplo, imaginaros, en un trimestre, el primero, por ejemplo, la calificación de las prácticas es de 8,5 y la del examen es 6,8. Pues la nota del trimestre sería 4,25, que es la mitad de 8,5, ¿vale? Más 3,4, que es la mitad de 6,8. ¿Vale? Se dividen por 2, se le saca la mitad y ahora esas dos se suman, entonces sería 7,65. Pues eso sería la nota que tendría este alumno en el trimestre, ¿vale? Que después hay que convertirla a un número redondo, porque sabéis que las notas de los boletines
pues es pues nada más que vale 7 o 8 o 6, no se puede poner 7,65, ¿de acuerdo? Después, para el cálculo de la calificación de práctica, pues la cosa es un pelín más complicada, ¿vale? Porque primero se hace una media de las prácticas hechas en cada trimestre, ¿vale? En el primer trimestre se hace la media de las prácticas del primer trimestre solo, ¿vale? Porque no se han hecho más. En el segundo trimestre se hace la media del primero y la media del segundo. Y en el tercero se hace la media del primero, la media del segundo y la media del tercero. Y ahora veréis por qué, ¿vale? Y esta media pues se hace, es una media ponderada. No sé si sabéis lo que es, pero una media ponderada es una media en el que, como la media clásica de toda la vida, pero cada una de las cosas que se promedian no interviene de la misma forma, ¿vale? Aquí interviene multiplicándolo por el nivel. Entonces, imaginaros un caso muy simple, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, el primer trimestre hemos hecho 3 prácticas. Una práctica de nivel 1 y hemos sacado un 4,5. Otra de nivel 2 que hemos sacado un 7,8. Y otra de nivel 3 que hemos sacado un 6. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcularía la media? Pues primero se suman, pero cada una de las notas se multiplica por el nivel. Entonces, se suma 4,5, ¿veis? Que lo tenía aquí, más 15,6, que 15,6 es 2 por 7,8, ¿vale? Y por último, se suma 18, que sería 6, que es lo que hemos sacado en la práctica, multiplicado por 3, que es el nivel. Todo esto se suma y sale un número, que en este caso es 38,1, ¿vale? Si fuera una media normal, pues se sumaría 4,5 más 7,8 más 6. ¿Vale? Aquí no, aquí se hace ponderado y sale esto numeraco. Y ahora, para calcular la media de verdad, pues ahora hay que dividir. Igual que en una media habría que dividir por 3, pues son 3 notas. Pues aquí no se divide por 3, se divide por 6. ¿Y por qué por 6? Pues se divide por 6, por 6 es la suma de los niveles. Entonces sería 1 más 2 más 3, ¿vale? Pues serían 6. Pues entonces se divide 38,1 entre 6 y sale 6,35. Pues esa sería la nota del trimestre, ¿vale? Y entonces con esto sería la nota de las prácticas de ese trimestre. Y esa la vamos a llamar, pues P1 es la nota media de las prácticas del trimestre 1, P2 es la nota media de las prácticas del trimestre 2 y P3 es la nota media de las prácticas del trimestre 3. ¿Vale? Espero que hasta aquí lo llevéis claro. Entonces, para calcular esa media, pues para el primer trimestre directamente se utiliza P1. Entonces, la nota del primer trimestre sería la media que hayamos sacado en ese trimestre, porque no hay otra, la mitad más la mitad de la nota del examen. Y con eso sería la nota del primer trimestre. ¿Vale? Después, para el cálculo de la calificación del segundo trimestre, aquí hay un error, ¿vale? Sería el 40% de la media del primero, pero el segundo sería el 60%. Entonces, la suma de los porcentajes siempre tiene que ser 100, ¿vale? Pues nosotros cogeríamos la media del primer trimestre, lo multiplica por 40% y te sale un valor, la del segundo trimestre lo multiplica por 60% y te sale otro valor, lo suma y esa sería la nota de las prácticas del segundo trimestre. Pues esa nota se le divide por 2 y se le suma la mitad de la nota del examen y esa sería la nota del segundo trimestre. Y por último, en el tercer trimestre serían 20, 30 y 50, ¿vale? Que como veis la suma sí es 100. ¿Por qué se hace así? Pues esto se hace así porque las prácticas cada vez son más complicadas y también resulta que pues para hacer las prácticas de los segundos y el tercer trimestre se suele necesitar conocer las cosas que se han hecho en el primero. Luego, las últimas prácticas son más importantes porque son prácticas que van combinando conocimientos que hemos visto a lo largo del curso, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esas prácticas pues tienen que tener más valor porque son prácticas que requiere saber redes, ¿vale? Y si alguien la sabe hacer bien, significa que aunque no empezó bien, pero ya le ha cogido el rollo y sabe trabajarlo, ¿no? Entonces da la posibilidad de que alguien que no empieza el curso bien, pues vaya cogiendo soltura y al final apruebe. ¿De acuerdo? De todas maneras, si no tenéis claro esto, pues siempre podéis preguntar el procedimiento.
Después, por último, pues ya vamos a ver los materiales, que es qué cosas se van a necesitar. Pues en principio, en este curso, los materiales, pues hay algunos materiales físicos, pero la mayoría de los materiales son documentación, consulta por internet, etcétera. ¿Vale? De todas maneras, todos los materiales que nosotros que necesitamos, materiales físicos, ya están en el aula, ¿vale? O sea, nosotros en el aula tenemos ordenador y tenemos herramientas para hacer los trabajos, ¿vale? Eso no tiene problema. Pero vosotros ya han dicho que, y si no, ya os lo vuelvo a decir, que tenéis que traer un teclado y un ratón propio, ¿de acuerdo? Que son las partes del ordenador que más se están toqueteando todo el día. Pues esto es para como medida higiénica, ¿vale? Para que no tengáis que estar intercambiando aparatos y virus. Bien, entonces es muy importante que los traigáis, ¿eh? Y si alguien no los trae, que sepa que yo no le voy a prestar ninguno, ¿vale? O sea, yo no me traigo el ratón, pues entonces el que no se haya traído el ratón, que trabaje sin ratón, si puede. Si no puede, pues no puede. Es como si no hubiera venido. No se le pone falta, pero es como si no hubiera venido. Y lo mismo con el caso del teclado. Solamente, y si yo lo determino que lo que ha ocurrido es que el que se ha traído se la ha estropeado, pues entonces le podría yo prestar uno durante una clase. ¿Vale? Pero tiene que ser eso, por avería o por mal funcionamiento, no porque se me ha olvidado. Que se le olvide, que sepa que esa clase la tiene perdida. ¿Vale? Para el caso de la asistencia online, pues se necesita un ordenador relativamente moderno, o sea, tampoco hace falta tener un tope de gama ni un ordenador de gaming, pero un ordenador pues que tampoco tenga 10, 15 años. Pues un ordenador con unos 4 o 5 años pues puede funcionar perfectamente. Y por supuesto con una conexión a internet, ¿vale? Que no, porque si no, no hacemos nada. Y con una webcam. Es bastante importante que dispongáis de webcam, porque se os requerirá veros, ¿eh? De forma alternativa, pues si no se dispone de webcam, pues se podría utilizar un smartphone, que ya se ha hecho, para conectarse a las videoconferencias. Y ahí sí que no me puede decir nadie que el smartphone no tiene cámara. O sea, el smartphone tiene cámara y se puede utilizar para conectarse a las videoconferencias. A nivel software, pues este ordenador que tengáis en casa, pues tiene que disponer de Windows 7 o superior, ¿vale? Se recomienda Windows 10, pero tampoco se va a obligar a nadie a actualizarse si tiene Windows 7. Ahora, si hay alguien con Windows XP, no. Windows XP no, porque mucho del software que vamos a utilizar pues no funciona en Windows XP. Alguien me dirá, pues yo trabajo en Linux, pues que se instale en Windows. Después vamos a utilizar una herramienta de simulación de redes. No la vamos a utilizar directamente al principio del curso, pero sí la utilizaremos a partir del tema 3 o el 2, no me acuerdo exactamente, pero vamos, sí lo vamos a introducir relativamente pronto, que es el Packet Tracer, que es una herramienta de Cisco, ¿vale? Que es un fabricante de equipos de redes. Una cosa muy importante y que voy a llevar a rajatabla es que hay que utilizar la versión que vamos a proporcionar desde el centro. O sea, nosotros vamos a dar el programa o el archivo de instalación que tenéis que utilizar, ¿vale? No quiero que nadie, a no ser que se la quiera jugar, se descargue el programa desde internet y se lo instale. ¿Por qué? Pues porque este programa tiene una peculiaridad, que es que no mantiene muy bien la compatibilidad entre archivos. Entonces, si tú haces un montaje con la versión 7.3.1 y lo vas a abrir con la 7.3.0, te dice que es de una versión más moderna y no lo carga, ¿vale? Aunque realmente lo podría cargar perfectamente. Entonces, para evitar que haya este tipo de problemas, de que tú me entregues una práctica y no la puedas abrir, o yo te entregue a ti una para que la complete, un montaje de Packet Tracer, y no lo puedas abrir, pues todos vamos a utilizar la misma versión. Si alguien me dice que es que no lo puede abrir porque le dice que la versión es incompatible, pues que, dicho en lenguaje llano, que se busque la vida, porque tiene una versión que no debería tener, ¿vale? Yo me comprometo, por ejemplo, a no actualizarlo a lo largo del curso.
sea, yo voy a usar el mismo que vosotros y aunque salga una versión más moderna, pues me quedo con la que tenéis vosotros. Pues vosotros tenéis que hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces os digo, si a mí me sale un error de que no se puede abrir un archivo porque la versión no es compatible, yo directamente esa práctica la doy por no entregada y pongo un 0. 0 redondo, no un 1 ni un 2, no, 0. No entregado. ¿Vale? Así que si sabéis lo que os conviene, pues seguiréis estas instrucciones, que son muy sencillas por otra parte. Después, las prácticas de cableado sí requieren manipular herramientas, ¿vale? Pues las herramientas, estas prácticas las vamos a hacer en el centro y las herramientas pues las daremos nosotros, con las medidas de seguridad, pues sin compartirlas, desinfectando, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vosotros tenéis que proporcionar una parte del material que son los cables y los conectores con los que se hacen las prácticas, ¿vale? Que es el material desechable, digamos. Nosotros ponemos la herramienta, pero los cables y los conectores los tenéis que poner vosotros. Cuando se vayan acercando las prácticas, como ya os digo aquí, ya se os dirá pues qué tipo de material tenéis que traer y más o menos dónde lo podéis comprar, ¿vale? No obstante, pero esto ya no es obligatorio, hay algunos compañeros otros años que se han comprado el propio kit de herramientas para hacer el cable, que no vale muy caro, ahora mismo no recuerdo precio, pero no valen muy caro. Y viene un estuchito con varias herramientitas, la grimpadora, la punchadora, etcétera. Si alguien se lo quiere comprar, pues se lo puede traer, ¿vale? Pero eso es cosa, nosotros ahí en este caso lo único que nos podéis hacer es preguntar, es decir, oye, mira, a ti este kit, ¿qué te parece? Y te diré, pues me parece bien o mal, pero ni yo voy a comprarle el kit a nadie, o sea, yo te doy el dinero y tú lo compras, profe, no, o dime qué tienda lo compro, no, eso es cosa que tenéis que hacer vosotros y vuestra familia por vuestra cuenta. Yo os puedo recomendar o aconsejar, y tampoco voy a poner la mano en el fuego por nada que yo aconseje. O sea, si sale mal, pues sale mal, yo no lo vendo, ¿eh? Bueno, pues esto es todo. De todas maneras, si tenéis cualquier duda sobre algo de lo que acabo de contar, pues bueno, pues ya cuando estemos en las clases, pues me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Pues hasta luego y nos vemos en clase.